con un deseo demente y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su hermano con su madre le ponía. No estaba colgado, y si piensa que estaba colgado, no estaba colgado. Tenía los pies justamente en el piso. Estaba recargada su frente al árbol. No sabemos cuál fue lo que sucedió. Yo hablé con él a las 2 de la mañana, lo escuché tranquilo. No sé qué pasó de las 2 de la mañana a las 4, que fue cuando a mí me avisó. No sabemos, estamos muy consternados con la noticia. Lo que entiendo es que ella decía que dijo palabras, pero nunca la tocó. Entonces fueron palabras y entonces ella se sintió amenazada. Quedamos en que no iba a publicar nada, que no iba a responder, que íbamos a esperar y a dar un comunicado. Estaba muy alterado, con mucho miedo de que una serie de cosas, ¿no? Todo esto que evidentemente es falso. Aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños, ¿no? Y adolescentes. Es muy importante que se frene este acoso contra las mujeres, en general la violencia contra las mujeres. Me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho. Estas denuncias anónimas contra personas a través de foros como este que se abrió de Me Too, músicos mexicanos, creo que también es claramente un lugar en donde, así como puede haber denuncias muy genuinas, también puede haber gente que ocupe estos espacios para venganza. No creo yo en esa versión con 30 años de conocerlo, de platicar con él. Amaba a su hijo. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Susana Moscatel, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, Susana? Hola, mi querido Luis. Pues mira, estoy bien. Ya van 24 horas más de 24 horas desde que sabemos esta triste noticia acerca de la muerte de Armando Vega Gil, escritor, músico, y simple y sencillamente todavía no doy crédito a todo lo que implica, todo el dolor y a todas las aristas en esta triste historia. Lo que acabamos de escuchar, gran resumen que hicieron pues de los audios, incluyendo su propia voz en un mensaje de voz en las últimas horas antes de publicar esta carta de suicidio que dio a conocer a través de Twitter, pidiendo que no se culpe a nadie de su muerte, pero sí dando a conocer que pues ya no veía para dónde después de aparecer en la lista de Me Too México, Músicos México. Es verdaderamente devastador en muchos niveles y es verdaderamente impresionante ver todo lo que se desarrolló el día de ayer, Luis. Yo no sé tú cómo lo viste, pero yo sigo sin dar crédito. Muy triste, definitivamente muy reprobable en algunos sentidos, pero quisimos platicar hoy contigo, Susana, porque platicábamos hace ya varios meses, si no es que un poquito más de un año, cuando recién nace el movimiento Me Too en el mundo. Correcto. Y cuando nace Me Too en el mundo, pues hablábamos justamente de esto que podía llegar a suceder. ¿Qué tal si alguien denuncia sin tener las pruebas? ¿Qué tal que la denuncia termina por convertirse en un linchamiento? Y por otro lado, pues tampoco puede denostarse ni sobajarse un movimiento tan importante en donde pues hay la dignidad de las mujeres y de muchas víctimas de acoso, pues que tienen que estar en un primer plano. El problema es esto, hay una línea que termina por cruzarse entre la acusación y ya la denostación muy clara. Absolutamente, y creo que hay que tener muy separadas las cosas y también hay que tratar, dentro de la poca información que tenemos, de ser muy inteligentes al respecto. Desafortunadamente hay muchas personas que no están ni pretendiendo jugar a la inteligencia y simplemente están aventando comentarios terribles. Mira, yo ayer que leía primero la carta que nos dejó a Armando Vega Gil pidiendo que no se culpe a nadie de su muerte, una carta además con un nivel de claridad. Obviamente era escritor, pero estaba en un momento de absoluta desesperanza y aún así logró decir, bueno, a partir de aquí soy inocente, que eso quede claro, esto no es una admisión de mi muerte, de mi culpa,
Sin embargo, a partir de aquí no veo para dónde, porque nadie, como lo oíamos en el audio, ¿no? Sí. Nadie me va a dar credibilidad ahora. Estas listas que han aparecido desde pues ya hace un poco más de 10 días en México, la mayoría de ellas relacionadas con el mundo cultural y el mundo de las artes, hay de todo, evidentemente. El anonimato, en efecto, en muchas ocasiones es absolutamente una herramienta necesaria para poder denunciar cuando se está hablando de depredadores tipo Harvey Weinstein, de personas que sabemos y de a las que realmente se les tiene miedo, y como formato para hacer esto, pues entiendo su razón de ser, su motivo. Sin embargo, como bien decía Amandititita, que vaya que tuvo muchas luchas vía Twitter y se le entrevistó mucho ayer y se habló con ella, pues sí, pero ¿y dónde está ese sistema de apoyo también para las víctimas? ¿Y dónde está la forma de verificar estas cosas? Porque sí, en efecto, hay casos que sabemos que son ciertos, que conocemos bien, que muchos vimos en estas listas, los que llevamos años en esta industria, y dijimos, pues sí, esta persona sí se comportaba de esta manera. Pero no es lo mismo hablar de una persona con un comportamiento constante de agresión sexual, de acoso, a alguien que pudo haber dicho palabras que incomodaron. Ninguna de las dos está bien, pero definitivamente una es un acto criminal y otra es algo a lo que hay que ponerle un alto frío. Y entrar a un debate que es quizá políticamente incorrecto, Susana, o sea, hubo también un movimiento disidente del primer Me Too, particularmente por muchas actrices y personas del espectáculo en Europa, en donde decían, es que, bueno, también esto ha terminado por ser un arma de doble filo al momento de mostrar la imagen de una mujer que no se puede cuidar por sí misma, que no puede tener, por ejemplo, un piropo, que no puede tener, por ejemplo, una seducción, cosas por el estilo. O sea, ahí empezó el debate de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Tengo que hacer una brevísima pausa. ¿Me aguantas un minutito y regresamos? Gracias, gracias Susana Moscatel. A ver, ¿qué opina usted al respecto de este tema? Me Too es súper polémico. Escríbanos 5571-131337. Las 9. Seguimos. Fue Catherine Deneuve allá en Europa, una actriz en París que pues criticaba en su momento al movimiento Me Too, se le fueron encima y después retiró o matizó un poco las críticas. Ella decía pues que al final había también una especie de conservadurismo en todo este tema, y por lo que platicábamos hace unos momentos con Susana Moscatel, ¿en dónde está la línea entre un piropo, entre un intento de seductor o un seductor muy torpe, por ejemplo, un galán no deseado, y ya cuando se cruza y de pronto, híjole, pues ahora sí hay un abuso, hay una violación? A ver, claramente sí son dos cosas muy distintas. Alguien que termine siendo abusado sexualmente y alguien pues que a lo mejor más bien es ahí víctima de una seducción no pedida o de un piropo no pedido y que tendría que bastar con un no. Susana, qué difícil, ¿no? Ahí es donde entra realmente una discusión, no siempre en estos tiempos políticamente correcta. Así es correcto, Luis, es muy difícil, pero a mí me queda muy claro algo. La línea está en el no, si es alguien que conoces, y el no viene de muchas maneras. A veces es difícil de interpretarse, pero un no, cuando está claro, es no y punto. Y eso suena quizá frase hecha, pero es contundente. No decimos no para querer decir que sí, y si lo hacemos estamos equivocándonos y estamos haciéndonos daño a nosotras mismas. Y el otro punto creo que tiene mucho que ver con el poder. Y el poder también tiene que ver con poder cruzar una calle sin sentirte agredida sexualmente por alguien que no conoces. La persona que viene en el automóvil o que viene caminando, pero que sabes que te puede llegar a lastimar y te está diciendo cosas, de alguna manera u otra, simplemente por la situación, tiene poder sobre ti. Entonces, yo creo que esos son dos de los motivos básicos por los cuales pues empezó este debate. Ahora, tampoco queremos, y lo he hablado con muchísimas mujeres, la gran mayoría de nosotros, tampoco queremos que se pierda ni de un lado ni del otro, el arte de la seducción, la posibilidad de entablar relaciones,
Todas esas cosas tan bonitas que son de lo más maravilloso de la vida deben ser distinguidas, pero a mí me queda claro que la gente generalmente sabe, sí hay personas torpes, como hombres y mujeres, que no saben distinguir, y tal vez para eso es una de las cuestiones importantes de este movimiento, para que digan, a ver, compadre, comadre, si lo estás haciendo mal, porque sabes, porque nunca te ha ido bien con esto, recapacita y entiende cómo lo estás haciendo. Eso es cuando no hay mala intención, porque también ocurre. Porque si hay una mala intención, si vas a cruzar la calle, si estás caminando y de repente tienes desde las miradas lesivas hasta el idiota que está gritando estupideces en la calle, eso es una agresión, inclusive es un delito, o sea, es una infracción. Claro. Pero es que también de pronto llega alguien que en el trabajo, por ejemplo, le dice un hombre a una mujer, oye, te ves súper sexy en ese vestido, y se puede tomar a mal. Por eso quizá no que tú marcas, Susana, o sea, oye, no me gusta que me digas eso, no me lo vuelvas a decir, y punto, vas marcando estos límites, pero vivimos en una sociedad, en México particularmente con mayor fuerza, pero en el mundo también, en donde parecía que el no es algo nuevo, no se había enseñado en la cultura Exacto. a decir que no. Oye, ¿por qué no nos vamos a cenar y ahí platicamos de tu trabajo y cómo van las cosas y te andan tratando de seducir? Híjole, ¿cómo le digo que no al jefe? Dile que no. Dile que no, punto. Ahora, si el jefe te corre por eso... ya se metió una broncota. Y ahora sí tenemos las herramientas que no creo que necesariamente tengan que estar en Twitter. Desgraciadamente, mucha gente siente que es el último recurso, ¿no? Y por eso mucha gente también está diciendo que esto está bien, pero sí hay más herramientas para decir, a ver, pues, tenemos un universo entero de maneras de denunciar eso si es que la ley no nos apoya, pero también necesitamos leyes que nos apoyen más. Y si la ley está ahí, pues que se apliquen. Porque definitivamente hay muchas personas, hay muchas mujeres, incluso hay muchos hombres, yo lo he visto también que ocurre mucho en la comunidad gay en México, Luis, no es un asunto solamente de mujeres, sí. Y bueno, hay incluso hasta casos, muy pocos de los que yo he escuchado, pero no dudo que haya más, que vienen al revés, ¿no? Hay una película de hace más de 20 años, basada en un libro... me parece que de Michael Crichton, llamado Disclosure, que se hizo película con Demi Moore y ella era la acosadora y era exactamente ese el caso de Michael Douglas. Sería muy interesante regresar a ver esos tiempos, cómo ocurría y cómo lo manejaba, y bueno, era todo un tema también de text, pero bueno, no es no, eso es frase, suena, pero es real. Es absolutamente real. Entiendo por qué las mujeres europeas no lo podían entender, porque viven en un mundo... En donde no es no. En donde no es no, y en donde sí están más empoderadas, y en donde además la seducción va de un lado al otro y saben manejar esas cosas mejor, porque las educaron mejor para saberlo recibir, para saberlo manejar, para saberlo vivir. Sin embargo, aquí no tenemos un sistema que nos ayude a eso. Ahora, una vez dicho esto, y lo decía y lo reitero, sí, el anonimato para poder denunciar en muchas ocasiones es necesario, pero tampoco, y sí hay que creerle a la gente, porque en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, es cierto, pero decir, bueno, pues me hizo sentir incómoda y ya por eso voy a ponerlo en esta misma lista, que alguien que violó a otras tantas personas, no. Sí, no, hay límites, hay categorías, hay formas, o sea... Pero bueno. Exactamente, y no podemos, y yo lo escribía hoy en mi columna, hay mucha gente que ya lo agarró de fundamentalista, y también, y bueno, que he visto comentarios, Luis, que yo me quería morir del dolor diciendo, pues qué bueno, un depredador menos, que se muera, cosas tan espantosas, que digo, bueno, ¿y dónde está nuestra parte humana en esto? Las mujeres sí tenemos que apoyarnos, sí tenemos que defendernos siempre, en cada paso del camino. Pero también hay que saber distinguir para poder apoyarnos bien y para poder apoyar a las verdaderas víctimas. No sé nada, porque es en el anonimato de la chica que denunció a Armando Vega Gil, pero lo que sí sabemos es que en la denuncia eran palabras, lo conocimos muchos años,
Eso no quiere decir que cuando no está con uno no se comporte de otra manera, tampoco podemos utilizar esa defensa, entonces es casi un camino imposible. Creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros saber qué estamos haciendo con esto y también tratar de entender, para cerrar, Luis, cuáles son las motivaciones detrás de muchas personas en esto, porque sabemos que existen grupos de personas contratadas para tuitear odio. Estoy segura que es un tema que hemos visto en muchos temas. No te estoy garantizando que eso esté aplicando aquí, pero en muchas ocasiones, y lo hemos visto en casos de alto perfil polémico, cuando se trata de casos de discapacidad, de homosexualidad, constantemente, de repente se suelta una oleada de odio, todos con cuentas de seguidores de 1, 2, 3 personas, y siento que mucho del odio dirigido a Armando, quien evidentemente estaba pasando por su propio infierno independientemente de esto, no tiene sentido. Hay un negocio de odio. Hay un negocio de odio que favorece a muchos intereses y muy variados. Pueden ser a veces partidos políticos totalmente disímiles, empresas que quieren comprar tráficos. O sea, hay un negocio de odio que ya pues ha estado ahí investigado y que comienza a ver la luz y que comienza a ser develado, que yo creo que también queda ahí para el análisis. Susana Moscatel, te mando un gran abrazo. Gracias por tomar la comunicación, Susana, y te leemos al rato en Milenio. Bueno, seguramente mucha gente ya te leyó, en un momentito más ahí en Milenio. Gracias, Susana. Luis, y gracias, de verdad, solamente cierro diciendo que sí hay que creerle a las víctimas, pero hay que saber aprender, tratar de distinguir, es todo. Gracias, Susana Moscatel.